Gracias, ¿cómo están? ¿Qué ha habido? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué tal noche? ¿Descansaron? Todo bien, profe, sí, gracias a Dios. No, me alegra mucho. Bueno, darle gracias a Dios que nos permitió pues descansar una noche más, que nos permite este nuevo día abrir los ojos, que tenemos vida, que tenemos salud, que tenemos bienestar. Poner en sus manos este nuevo día, que esté lleno de bendiciones, de misericordia, que nos ilumine, nos dé sabiduría, inteligencia y discernimiento. Que todo sea un día maravilloso, puesto bajo sus manos. Amén. Amén. ¿Cómo están? Bueno. A ver, sea lo primero comentarles que ayer tuvimos reunión de área, de los docentes del área de público, bueno, igual de todos los docentes que conformamos el programa de Derecho, pero concretamente del área de Derecho Público. La programación que tiene la universidad de acuerdo al calendario académico, la próxima semana, a partir del martes, ¿sí? El martes, inician los parciales del primer corte. Y luego está programado allí que la semana siguiente, que es la semana que comprende la Semana Santa o Semana Mayor, está destinada para nosotros subir las notas al portal. Yo elevé la solicitud y consulta si durante toda la Semana Santa se iba o no se iba a dar clases, y en su defecto si era posible que nos corrieran para la semana siguiente, Semana Santa, para subir las notas. La coordinadora del área de Derecho Público pues quedó que mañana iba a llevar esa inquietud a la reunión con los directivos de la universidad. Si eso no es posible, lastimosamente nos tocaría hacer la evaluación en la próxima semana, es decir, el próximo martes, porque se viene la Semana Santa y nos toca subir las notas en esa semana. Lo que no se sabe es si en Semana Santa va a haber o no va a haber clase. Esperemos a ver qué ocurre. No sé ustedes qué han escuchado sobre el particular, qué saben. Y en su caso, pues también hagan las averiguaciones respectivas y por ahí nos estamos escribiendo por el chat, ¿les parece? A ver qué. Vale. Cualquier cosa que sepamos, pues la Sí. compartimos ahí al grupo. Por favor, sí. Bueno, muy bien, entonces vamos a llamar a los compañeros. Aide Alejandra. Presente, profe. Presente, buenos días, Aide. Breiner Darío Luques. Presente, profe. Buenos días, Breiner. Giselle Quiñones. Buenos días, profe, presente. Buenos días, Giselle. John Jairo Cueto. Buenos días, profesor, presente. Buenos días, John Jairo. Nelson Calderón. Buenos días, profe, presente. Buenos días, Nelson. Tatiana Margarita. Buenos días, profesor, presente. Buenos días, Tatiana. Viviana Salinas Vence. Buenos días, profe, presente. Buenos días, la chica molinera. Juliet Paola Sánchez. No puedes negarlo, porque tiene los dos apellidos, ni modo. Hola, Juliet. Así es, profe. Bueno, muy bien. Ok, entonces estábamos desarrollando el tema de
las fuentes del derecho en la Constitución del 86 y del 91, ¿cierto? Sí, profe. Estaba Juliet y Aide, creo que están pendientes de desarrollar parte de ese tema, ¿sí? Sí, Sí, señor. Entonces continuamos con ustedes y luego seguimos con el precedente judicial como fuente del derecho con base en el artículo 241 de la Constitución Política, que sería el grupo siguiente. Muy bien, entonces sigamos escuchando a Juliet y a Aide. Vale, bueno, entonces los demás compañeros pues muy atentos, por favor, muy pendientes a las intervenciones y al final pues las inquietudes, dudas, propuestas que tengan sobre el particular. Bueno. Aide, ¿me respondes por el chat a ver si se ve la pantalla? Sí, manita, sí se ve. Bueno, listo. A nosotros nos quedó pendiente explicar una sentencia, entonces lo vamos a hacer a continuación. En esta sentencia, pues, va a quedar, cuando yo empecé a analizar, pues, lo que yo entendí de la misma, voy a hacer también alusión al tema, pues, que pusimos la clase pasada para que entren un poquito en contexto. Bueno, la sentencia que me corresponde a mí es la sentencia la CU 640 del 98. A modo de introducción, esta es una sentencia de unificación. Decimos, o aquí se plasmó que en el periodo de los alcaldes y los gobernadores tenía una duración de 3 años con periodos individuales y no institucionales, y procedente a esto en el año 2004 se alargó a 4 años, y en el 2007 los periodos eran ya totalmente institucionales. La Corte acá se ha manifestado o ha pronunciado que esa es la única conclusión pues que permite en cierta parte armonizar los 3 principios constitucionales, que son la de autonomía de las entidades territoriales, de democracia participativa y también de soberanía popular, y de elección directa de los mandatarios regionales y locales por las comunidades respectivas. Bueno, con las normas se señalan que los periodos de los alcaldes son de 3 años y que la ley regulará, de acuerdo a la Constitución, obviamente, las distintas materias relacionadas con el ejercicio de dicho cargo. Bueno, voy a leer un poco para que entren en contexto de lo que trataba más o menos la sentencia y luego proceder a explicar qué era lo que se manifestaba aquí o qué era lo que pasaba en esta sentencia. Bueno, aquí se ve un proceso de tutela que es promovido por el señor Luis Hernando Tavares contra el Consejo de Estado. Se dice que Luis Hernando entabló mediante apoderado una acción de tutela contra el Consejo de Estado como mecanismo transitorio, y aquí plasma o estima que se le está vulnerando sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y ejercer sus derechos políticos. Porque se suspendió provisionalmente algunos apartes que fueron expedidos por el Consejo Nacional Electoral y por medio del cual se extendió a 3 años su periodo de ejercicio como alcalde de la ciudad en el departamento de Tolima. Bueno, el señor sustenta su solicitud en varios argumentos y plasma o cita varias sentencias de la Corte Constitucional donde pues me sustenta que pues su periodo había sido ampliado por un mandato expreso de la sentencia hasta completar el término constitucional de 3 años. En segundo lugar, el gobernador del Tolima
se ha visto precisado a instancia del Consejo de Estado suspender sus funciones a los alcaldes municipales de Guamo y de Collaima. Bueno, este sostiene también que se violó el derecho a la igualdad del alcalde por cuanto al aplicarse el criterio del Consejo de Estado se lo exceptúa del tratamiento genérico que de acuerdo a la sentencia C-448 de 1997, la Corte Constitucional se ha de garantizar que todos los alcaldes municipales electos con posterioridad a las elecciones electorales. Bueno, la sala en este punto aclara que en primer lugar el caso pues, que yo estoy exponiendo no se ha presentado ningún desacato al establecido en las sentencias que él manifiesta y dice también que la Corte Constitucional estableció que el incumplimiento de la sentencia que se profiera en contra de la administración desconoce el debido proceso y el acceso a la justicia. Bueno, y la jurisprudencia de la Corte Constitucional se manifiesta y dice que en varias ocasiones esta corporación se ha pronunciado acerca del periodo de los alcaldes y los gobernadores y que las diferentes sentencias han versado sobre distintos eventos que pueden conducir a que estos cargos queden vacantes y en todas ellas se ha concluido que siempre se elige popularmente un nuevo alcalde o gobernador. Bueno, finalmente esta diligencia o este problema pues que se encuentra aquí, más o menos resumido, se basó en los argumentos expuestos por la Corte durante toda la sentencia. Bueno, yo después de leer pues como tal esta sentencia, pues hice mi propio análisis, lo que yo entendí y lo que pasaba aquí de acuerdo al tema pues que expusimos en la clase pasada. Y es que aquí en esta sentencia o en esta diligencia podemos notar un evidente choque de trenes, por así decirlo, una confrontación entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Bueno, de esta sentencia también pude deducir que la jurisprudencia es que la jurisprudencia es una fuente auxiliar y que en la jurisdicción constitucional la sentencia constituye un precedente que en primer lugar, por así decirlo, va a obligar al juez o obliga al juez que lo expidió y en segundo va a obligar a sus inferiores jerárquicos. Bueno, acá la Corte ha insistido en la fuerza, por así decirlo, precedencial o en la prioridad de sus fallos como tal. Esta fuerza se impone incluso frente a la interpretación alternativa de textos constitucionales que puede tener alguna otra de las altas cortes nacionales. Bueno, es un fuerte enfrentamiento con el Consejo de Estado y aquí este tribunal sostenía que los periodos de los alcaldes eran institucionales, como ya lo mencionaba anteriormente, y esto es, los reemplazantes elegidos popularmente recibían, por así decirlo, el encargo de terminar el periodo restante del alcalde originalmente recibido o el que inicialmente, pues, empezaba con el periodo de mandato. Mientras que para la Corte Constitucional el periodo de un alcalde elegido popularmente era siempre personal. Esto quiere decir que o explicaban que se extendía el periodo constitucional regular de 3 años contados desde el día de la posesión del nuevo alcalde. Perdón. La Corte Constitucional acá tuvo que insistir en 2 sentencias de unificación, las cuales fueron la CU 640 del 98 y la CU 168 del 99, si no estoy mal. Y que esta en su interpretación tenía autoridad prevalente y que por tanto correspondía al Consejo de Estado acomodarse a la misma. En consecuencia de esto, sostuvo la Corte que las sentencias la sentencia del Consejo de Estado, del Consejo de Estado estaba de pronto en contravía o estaba llevando la contraria de la jurisprudencia constitucional y que estas, como sabemos, constituyen vías de hechos por violación a la cosa juzgada constitucional. El error fundamental del Consejo de Estado, según la Corte, fue creer que en la sentencia de constitucionalidad solo obligaba a la parte resolutiva de las mismas, pero no a la doctrina de la parte emotiva.
También en la sentencia de la Corte Constitucional rechazó la posición asumida por el Consejo de Estado y esta al respecto manifestó que dada su calidad de intérprete auténtica de la Constitución y de organismo encargado de actualizar la voluntad del constituyente, y además de esto, también de sus decisiones, obligaba tanto a la parte resolutiva como pues, a la solución del fallo. Es decir, que aquí las fracciones de la parte emotiva que estuvieran en íntima relación con la parte resolutiva de la sentencia. Debería ser así. Por otro lado, vemos que la interpretación que lleva a cabo la Corte no es externa, no es ajena al texto de la Constitución política. Es como que esta demanda, por así decirlo, de la misma, es decir, de la Constitución política para poder actualizarse pues en el espacio, en el tiempo histórico en que se presentó el problema que se enmarcaba en ese momento. También que la sentencia de la Corte Constitucional en este sentido, por Ministerio de la propia Constitución, son fuentes obligatorias para discernir, o sea, para discernir cabalmente su sentido. Es decir, que la interpretación de la Corte Constitucional, a diferencia de la jurisprudencia de los demás jueces, no puede tener un valor opcional o puramente ilustrativo, puesto que este sirve como un vínculo para que ella adquiera estatus activo de norma de normas, como sabemos que es, y como tal se constituya al mismo tiempo el eje, o por así decirlo, el sentido del ordenamiento jurídico. Bueno, la Corte en esta sentencia hace una aclaración, esclarece que las sentencias de tutela no tienen un simple valor, interparte, sino que estas también obligan como doctrina vigente para casos análogos o hechos o circunstancias que hayan ocurrido, que fue el caso. Bueno, y para modo de ir concluyendo, expone el resuelve de la presente sentencia que la Corte decidió conceder la acción de tutela a favor del accionado en la medida de que la decisión tomada por el Consejo de Estado, la decisión tomada o lo que estaba aportando el Consejo de Estado en la misma estaba fundamentándose en una vía de hecho, la cual claramente vulnera los derechos fundamentales del actor. Por lo tanto, se ordenó entonces revocar la sentencia de tutela dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior y que denegó la petición de amparo presentada por Luis Hernando Tavares Escobar y posterior a esto conceder la acción de tutela que entablaba el actor. Listo. Si tienen alguna duda la pueden hacer. Ok, Aide, muy bien, gracias. Bueno, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, sí, Julia, se escucha claro. Bueno, ya entramos entonces con las fuentes de la Constitución del 91 y haciendo un recuento de lo que dije la vez pasada, teníamos en cuenta que la expedición de la Constitución del 91 había traído un proceso de cambios dentro del ordenamiento colombiano, dentro de los cuales se encontraban la supremacía constitucional, lo que nos quiere decir que la Constitución dentro de todo tiene primacía de las demás normas. También aclarábamos que el ordenamiento colombiano era como ese conjunto armónico que se integraba a partir de la Constitución. Y en cuanto a la Constitución, que era como la unidad y la base de todo el sistema jurídico, que cualquier modificación que le hiciéramos a la Constitución, así sea pequeña, corta, sustancial, iba a transformar todo el ordenamiento colombiano. También decía que ante alguna incompatibilidad entre cualquier norma, sin haber hecho diferencia de si esta es nueva o vieja, la anterior, o sea, la última mencionada, iba a prevalecer. Esto quiere decir que mientras haya normas que sean expedidas previas a la Constitución, pero que puedan ser aplicadas e interpretadas dentro del orden constitucional, pues el juez puede aplicarlas y deberán seguir siendo cumplidas por las personas.
También decíamos que otra de la importancia de la expedición de la Constitución del 91, lo que había traído con esto era la creación de la Corte Constitucional y cambios que pudieron haberse producido por a los mecanismos de protección de los derechos, como lo son las acciones de tutela, las acciones de cumplimiento, las acciones de grupo, acciones populares y también la inclusión de principios y valores. Por último, también les decía la clase pasada, les hablaba del artículo 230, la sentencia que les voy a decir a continuación, que es la C836 del 91, nos hace mucho énfasis en el artículo 230, se los repito, dice que de la Constitución, dice, los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley, la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. De esta manera me remito entonces a la sentencia C836 del 91, donde hace referencia a una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 4 de la Ley 169 de 1896, donde el actor es el señor Carlos Alberto Maya, el magistrado ponente es el doctor Rodrigo Escobar Gil. Voy a ponerlos en contexto un poquito acerca de lo que pasa aquí en esta sentencia y allí mismo se van resolviendo inquietudes acerca del artículo 230 de la Constitución y el artículo 4. Bueno, el ciudadano Carlos Alberto Maya, en ejercicio de acción pública, estableció dentro de los artículos 241 y 242 de la Constitución Política una demanda de inexequibilidad del artículo 4 de la Ley 169 de 1896. La Corte posteriormente admitió y dio traslado la demanda al señor Procurador General de la Nación para que éste rindiera un concepto de su competencia. Y una vez cumplidos los trámites, la Corte se pronuncia ante la demanda de referencia. El artículo 4, que es el artículo demandado en este caso, dice lo siguiente: 3 decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema como Tribunal de Casación sobre un mismo punto de derecho constituyen doctrina probable y los jueces podrán aplicarlas en casos análogos, lo cual no obsta para que la Corte varíe la doctrina en caso de que juzgue erróneas las decisiones anteriores. Dentro de las normas constitucionales que se consideran infringidas en la sentencia están los artículos 1, 2, 3, el 4, 5, 29, 228, 230 y 243 de la Constitución Política. Dentro de los fundamentos de la demanda, el escrito sostiene que este artículo, que es el 4 de la Ley 169 de 1896, no se ajusta a aquellos principios y valores de la Constitución del 91, por 2 razones principales. La primera, él afirma que esta disposición demandada es arcaica y que fue redactada en un país parroquial con una población muy pequeña y con un número bastante pequeño o menor a los conflictos sociales que existen hoy en día. Y también afirma que los recursos que son los de casación y de súplica, aun cuando son diferentes, tienen como objetivo unificar la jurisprudencia. También decía que violaba la Constitución Política del 91 porque no asegura efectividad de los derechos, no procura exactitud y porque no otorga seguridad jurídica, o sea, no le da prevalencia al derecho sustancial. En este caso, en la sentencia, dentro de algunas intervenciones, hubo una intervención del Ministerio Público, donde José Camilo Guzmán, en representación del Ministerio de Justicia, presentó un escrito de intervención. Y él decía que el artículo 4 de la Ley 169, cuando dice la palabra podrán, quiere decir que el criterio o la fuente auxiliar del derecho solamente se impone en eventos de vacíos de ley sustancial, donde hayan esos vacíos que no han sido llenados. El artículo también, el artículo atacado señaló que la doctrina probable era de manera facultativa o discrecional y no de manera obligatoria. En cuanto a lo dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política, es allí donde se establece que los jueces solamente están sometidos al imperio de la ley y que la doctrina es un criterio auxiliar de la actividad judicial. También afirma que la jurisprudencia y la doctrina
son criterios auxiliares del juez, que son optativos, más no vinculantes. En este caso, es decir, no son fuentes obligatorias, sino que son un instrumento orientador. A eso se refiere más o menos en ese artículo, en el artículo 230. Dentro de la sentencia, el problema jurídico consiste básicamente en determinar si la doctrina probable, la cual equipara al sistema de precedentes, es contraria al imperio de la ley. Dentro de estos aspectos, el ciudadano José Camilo, que estaba en representación del Ministerio de Justicia también, haciendo un recuento de la evolución del sistema de fuentes, hablaba de que dentro de las fuentes formales estaban la Constitución, la ley y los contratos, y dentro de las fuentes materiales se encontraban las circunstancias históricas, políticas, económicas, sociales y culturales que dan origen a la norma jurídica y que también modulan la interpretación de la misma. Dentro de las consideraciones de la Corte, vamos a incluir que antes de plantear los problemas jurídicos que mencioné anteriormente, es indispensable establecer el ámbito de aplicación. Dentro del ámbito de aplicación de la sentencia, la figura de la doctrina legal más probable como fuente del derecho fue consagrada inicialmente en el artículo 10 de la Ley 153 de 1887, que fue la que adicionó y reformó los códigos nacionales. En cuanto al artículo 16 de la Constitución de 1886, la Corte Suprema fue incorporando paulatinamente el principio de igualdad ante la ley. Para el año de 1896 ya la Corte Suprema de Justicia era la cabeza única de la jurisdicción y que a pesar de que el Consejo de Estado también contaba como con un fundamento constitucional como cabeza de justicia de lo contencioso administrativo, el ejercicio de esta competencia estaba supeditado constitucionalmente a lo que estableciera esta jurisdicción. Bueno, dentro del problema jurídico, esto lo relacionamos o lo planteado se relaciona directamente con el valor constitucional de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en la jurisdicción ordinaria. También hablábamos aquí dentro de la sentencia y destaqué un aspecto muy importante que dice que la función judicial es para cumplirla o para cumplirse deben entenderse enmarcadas dentro de los límites que establece la Carta. Si bien la Constitución pues debe considerarse como la unidad de regulación, o sea, lo que regula todo, y está compuesta por una parte dogmática que comprende lo que son los valores, principios y derechos fundamentales, y también una parte orgánica que habla de la estructura fundamental del Estado, las atribuciones y potestades básicas que se otorgan a los órganos y autoridades estatales. También resaltó un poquito en la parte de la sentencia, habla de que el Estado debe garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en la Carta Magna. Lo anterior supone que para nosotros interpretar correctamente el concepto de sometimiento de los jueces, de lo que nos habla el artículo 230 de la ley para establecer el nivel de autonomía que ellos tienen o para interpretar el ordenamiento, el juez debe partir de una premisa de que las potestades y prerrogativas otorgadas de las autoridades o la parte orgánica de la Constitución están sometidas a un principio de razón suficiente. La autonomía e independencia del juez son garantías totalmente institucionales del Poder Judicial, que básicamente se legitiman constitucionalmente cuando son necesarias. La Carta Magna en su artículo 113 dice o establece que los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. O sea que cuando es el momento de aclarar un tema en específico, estas armónicamente se unen o se integran de un mismo modo. La función del juez o esta función creadora que tiene el juez en la jurisprudencia es mediante construcción de principios de derecho, que son los que obviamente le dan sentido a las instituciones jurídicas a partir de su labor o la interpretación del ordenamiento jurídico. Así que, bueno, básicamente esto habla en la sentencia, ya para concluir más o menos un poquito lo que pasó aquí. Básicamente la conclusión de la sentencia nos habla entonces de que la Constitución y la ley, los puntos de partida necesarios de la actividad judicial se complementan y se integran a través de
formulación de principios jurídicos, más o menos específicos que son construidos judicialmente. Ya les habíamos dicho que los principios pues se utilizan para llenar esos vacíos, que son un criterio auxiliar, y así lo decía el representante del Ministerio de Justicia, y por último se resolvió declarar exequible el artículo 4 de la Ley 169 de 1896, siempre y cuando se entienda que la Corte Suprema de Justicia, como juez de casación, y que los demás jueces que conforman la jurisdicción ordinaria, al apartarse de esta doctrina probable dictada por aquella, están obligados a exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión, en los términos de los numerales 14 y 24 de la presente sentencia. Entonces, lo que resolvió esta sentencia en este caso fue declarar exequible el artículo que había sido demandado, razón por la cual así quedó la sentencia, y esta sentencia es muy completa porque nos explicó la importancia de los principios generales y dónde iban ubicados dentro del artículo 230, dentro del artículo 4 de la Constitución Política, y la importancia que tiene la Carta Magna en estos casos y la primacía, o sea, lo que prevalece dentro de todas las normas dictadas. Muchas gracias. Ok, ahí esa sentencia, Juliet, no tocó el tema de lo consagrado literalmente en el artículo 230 constitucional sobre el tema del criterio auxiliar de la jurisprudencia y de la doctrina. ¿No hizo mención a algo de eso? No, es que no recuerdo si fue en esa o fue en... Sí, profe, le hablaba así el artículo 230, donde hablaba del sometimiento de los jueces, de la autonomía que ellos tenían. Sí, habla de eso y también... Sí, pero en el sentido que la jurisprudencia no es un simple criterio auxiliar, sino que también tiene ya un reconocimiento como fuente, dado que... Profe, eso nos corresponde a nosotros, creo. Ah, si no ya. estoy mal. Bueno, listo, gracias. Sí, sí, bueno. Sí, es que eso es lo que tenía esa duda, si fue en esa sentencia que se logró tocar ese tema, pero no, ya veo que... Lo que pasa es que ella deja de tener un fundamento legal a tener un fundamento constitucional, junto con la equidad, la doctrina y los principios generales del derecho. Los principios del derecho. Ok, bueno. Bueno, muy bien. Si hay alguna inquietud, alguna duda, algunos aportes que hacer a la intervención de las compañeras sobre este tema relacionado a las fuentes del derecho en virtud de la Constitución del 86 y la Constitución del 91. Profe, yo tengo una duda ahí que no comprendí, pero era más que todo dentro de la parte de los hechos de la sentencia 640 del 98. La CU 640 del 98, que había hablado ahí de que estableció la controversia entre ambos tribunales, entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, frente a lo que es la posición y en cuanto a las elecciones populares, ¿ya? Entonces no comprendí bien cuál era la controversia como tal entre esas salas. A ver, no sé si la compañera Aide era... Ya, procedemos un momento. Ya le aclaro esa duda. Sí, tú hablaste que existía un choque de trenes entre estas dos altas corporaciones con respecto a ese tema. Entonces, creo que ahí enfoca la inquietud de... Profe, o sea, más que todo, o bueno, lo que yo puedo entender, si estoy mal usted me corrige, es que de pronto el problema o el conflicto o el choque que había aquí era que la Corte, o sea, en cuanto, por así decirlo, al periodo que cumplía los alcaldes, ¿sí me entiende? Y que ellos decían, además de esto, que o sea, por una rama era considerado, ya la aclaro, déjame un momentico buscar aquí una cosa.
Bueno, era en cuanto a la duración y a que estos periodos eran individuales y no institucionales. Entonces, más que todo, esa era la controversia que ellos tenían y era lo que alegaba pues la persona que instauró la tutela. Más que todo era eso, Breiner, de manera general. No sé si necesitas que te detalle o así está bien. Sí, eso ocurre comúnmente y creo que ocurrió ahora con el caso del fiscal general. Sí, es el fiscal general. No recuerdo cuál fue esa sentencia, los invito, si logro ubicarla, le haré mención, pero igual el que tenga la facilidad y posibilidad de buscar la sentencia sobre el tema de los periodos de algunos funcionarios, establecer o determinar que si el periodo es institucional o el periodo es personal. Es decir, si el periodo es institucional, pues debe ceñirse, establecerse únicamente al tiempo para el cual debe ser elegido. O si el periodo es personal, entonces si la persona que resulte elegido en el transcurso del periodo deba prácticamente asumir el tiempo o el periodo en forma completa o en su defecto por el resto del tiempo que haga falta. Esto se da cuando ocurren las faltas absolutas, ¿sí? Las faltas absolutas de funcionarios que son de periodo, ya sea de periodos constitucionales o periodos legales. Siempre ha existido, ha habido ese criterio. Últimamente, la más reciente decisión sobre el particular fue con respecto al fiscal. Acá se analizó pues, un caso por parte de la compañera en esa sentencia de unificación 640 del 98 sobre el tema de los periodos de los alcaldes, que ustedes recordarán que inicialmente estos periodos eran por 3 años. Luego, a partir del año 97, si mal no recuerdo, sí, el periodo, 97 no fue el año 97, se extendió el periodo a 4 años. Entonces, existía como esa disyuntiva. Y en el caso acá concreto, se estableció que por parte del Consejo de Estado que el periodo era institucional y por ende la persona que había resultado elegida para terminar el periodo del alcalde que venía era por el resto del tiempo, o sea, por el resto que faltaba para cumplir los 3 años y no personal, no volver a comenzar, digámoslo así, un periodo completo. Entonces, la Corte Constitucional acá, pues, toda esa interpretación que hizo de análisis de las normas en virtud de la Constitución y la primacía de las mismas, pues, estableció y determinó que el periodo era personal y no institucional. Con ello, pues, decidió y determinó dejar sin efecto esa sentencia por vía de tutela del Consejo de Estado. Recordarán ustedes que en virtud del artículo 241, que es el tema que vamos a ver seguidamente, y los compañeros pues nos los van a explicar, pero igual me adelanto un poquito. La Corte Constitucional tiene una función específica de carácter constitucional, que es la de ser la guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución. Es el único órgano que está facultado constitucionalmente para interpretar la Constitución y que sus decisiones son decisiones de carácter constitucional y por ende tienen un efecto vinculante, un efecto obligante de carácter constitucional. De otra parte, la Corte Constitucional es el órgano que conoce de la revisión de los fallos de tutela que se profieren por vías de hecho, es decir, aquellas tutelas que se incoan contra decisiones
judiciales. Entonces, una vez se surte la primera y segunda instancia de estos fallos de tutela, deben ir a revisión por parte de la Corte Constitucional, que fue lo que ocurrió acá en este caso, y la Corte pues lo que determinó fue una doctrina constitucional sobre este tema en esa sentencia de unificación. ¿Sí? No sé si Breiner... sí, ahora sí quedó bastante claro, porque es que tenía la duda esa sobre los periodos institucionales e individuales, y es que ya aclaró el punto. Los institucionales son por el tiempo establecido en la ley para ser elegidos, y ya pues los individuales por causal de las faltas absolutas. Las faltas absolutas, correcto. También, ¿no? También por... Sí, claro. De todos modos, mire, los invito a que busquen esa sentencia que salió recién sobre el tema del fiscal general. Allí también pues se esclareció nuevamente ese tema y una doctrina constitucional sobre el particular. Bueno, muy bien. Muy bien, entonces a las compañeras por su trabajo de investigación y su exposición. Bueno, entonces vamos a ver hasta dónde logramos desarrollar el tema siguiente sobre el precedente judicial como fuentes del derecho, en virtud del artículo 241 de la Constitución. Son los compañeros del grupo número 3. Entonces, pues van organizando sus diapositivas, los integrantes del grupo y el resto de compañeros pues estar muy atentos a su intervención. Buenos días, compañeros. ¿Se ve la presentación? Disculpen. Sí, muy bien. Ok. Bueno, buenos días, compañeros, profesor. El día de hoy nos corresponde hablar sobre el precedente judicial como fuentes del derecho. Hoy estaremos frente a ustedes, Giselle Quiñones, mi persona, y mi compañera Diana Salinas Vence. Bueno, antes de adentrarnos sobre el artículo y las sentencias, queremos dar un pequeño concepto sobre qué es el precedente judicial como fuente del derecho. Bueno, el precedente judicial o derecho precedente es una fuente formal de la creación del derecho. Consiste en que éste se derive no de la ley aprobada por los órganos legislativos, sino por las soluciones que adoptan ante determinados casos las altas cortes, al cual se deben ajustarse en lo adelante todos o algunos órganos jurisdiccionales. Se trata de asumir como ley, como norma jurídica, la solución que brinda un tribunal ante ciertos casos. Y bueno, ya teniendo este breve concepto, vamos a adentrarnos ya sobre el artículo 241 de la Constitución Política. Como bien mencionaba el profesor anteriormente, a la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución Política. Y también la Constitución le brinda unas funciones que son las siguientes. Y aquí vamos a ver estas funciones con anterioridad a las sentencias para que tengamos claro cuándo se debe acudir a la Corte Constitucional. Como primera función tenemos que la Corte Constitucional tiene como función decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea su origen, solo por vicios de procedimiento en su formación. Como segunda función tenemos que tiene que decidir con la anterioridad a la pronunciación o al pronunciamiento popular sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una asamblea constituyente para reformar la Constitución, solo por vicios de procedimiento en su formación. También tenemos como función decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y de las consultas populares y plebiscitos del orden nacional. Los dos últimos solo por vicios del procedimiento en su convocatoria y realización. También tenemos que tiene como función decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra leyes, tanto como por su contenido material como por vicios del procedimiento en su formación, que esta es una de las más importantes por las cuales se pronuncian los ciudadanos por medio de la acción popular,
También tenemos que tiene como función decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra los decretos con fuerza de ley dictados por el gobierno. También tiene como función decidir sobre las excusas que trata el artículo 137 de la Constitución, decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que dicte el gobierno. También tiene como función decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados por el gobierno como inconstitucionales y de los proyectos de ley estatutarias. También tiene como función revisar en la forma que determine la ley las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales, que esto fue lo que habló el profesor ahora último, y también tiene como función decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales de las leyes que los aprueben. También tiene como función darse su propio reglamento. Entonces, como podemos ver, la Constitución le da un sinfín de funciones a la Corte Constitucional, además de darle el funcionamiento de que ésta se pronuncie sobre la Constitución y sea vinculante todo lo que pronuncie. Entonces, ahora más adelante vamos a adentrarnos en por qué en Colombia el precedente judicial o el precedente jurisprudencial que dicta la Corte Constitucional es una fuente formal del derecho. Y nos adentramos entonces en la sentencia C-131 de 1993, que tiene como actores al señor y la señora Andrés de Subiría Samper y Lisette Arbeláez Johnson. Tiene como magistrado ponente al señor Alejandro Martínez Caballero. Es una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto 2067 de 1991, en su artículo 2 y el artículo 23. Y bueno, para esta época, el presidente de la República expidió un decreto por medio del cual se busca regular el procedimiento de los procesos constitucionales. De dicho decreto es demandado como inconstitucional, el artículo 2 y parcialmente el artículo 23, los cuales dicen lo siguiente. Entonces, tenemos como primero el artículo 2, en el cual se dicta cómo se debe llevar a cabo o qué debe de tener un proceso de acción pública. Y como primero, en este decreto se dice que el accionante debe señalar la norma acusada como inconstitucional. También debe señalar la norma constitucional que él cree que se considere infringida. También debe de señalar las razones por las cuales dichos textos se estiman violados y señalar el trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado. En este caso, vendría a señalar un error en el procedimiento para poder llevar a cabo esta norma. Y también nos señala que el accionante debe de enunciar la razón por la cual la Corte es competente para conocer de esta demanda. Para demandar, el señor Andrés y la señora Lisette dicen que el presidente estableció unos requisitos y condiciones especiales para que un ciudadano colombiano pueda interponer una acción pública. De esta manera se estaría violentando el derecho concedido por la Constitución a todos los colombianos. Además de demandar como inconstitucional este artículo, se demanda parcialmente el artículo 23, que nos dice que la doctrina constitucional enunciada en las sentencias de la Corte Constitucional, mientras no sea modificada por esta, será criterio auxiliar obligatorio, demandando lo aquí resaltado en negrilla para las autoridades y corrige la jurisprudencia. Entonces, estos se basan diciendo que el artículo 23 dicen que se viola el principio constitucional de las fuentes auxiliares de la actividad judicial, como lo son la doctrina, la jurisprudencia, la equidad y principios generales del derecho, ya que para ellos solo la ley que emana el órgano legislativo es criterio de obligatoriedad para los jueces, más no la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ya que esta vendría a ser un criterio auxiliar. También señalan que lo que es obligatorio de ninguna manera podrá ser auxiliar. Entonces, frente a estos preceptos establecidos por los demandantes, la Corte inicia explicando que para ellos el artículo número 2 de este decreto es considerado exequible y nos explica que el decreto
2067 de 1991 no se encuentra condicionando al ciudadano para poder presentar una acción pública. Solo se está pidiendo unos requisitos mínimos razonables para que dicha acción sea interpuesta. Y como primero, la Corte se pronuncia diciendo que según el artículo 40, numeral 6 de la misma Constitución Política, nos dice que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Y para hacer efectivo este derecho se pueden interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley. Y aquí está primeramente defendiendo que no se está condicionando a ningún ciudadano. Solamente se está exigiendo que quien interponga estas acciones sea una persona que sea ciudadano de Colombia, no tenga penas privativas de la libertad y que además de eso sea mayor de 18 años. También nos explica que, volviendo al artículo 2 del decreto, en el primer numeral, lo único que se está pidiendo o se le está exigiendo al actor es que precise el artículo violado. Y en el segundo numeral, lo único que se le está pidiendo al ciudadano es que el ciudadano, si demanda una norma, debe explicar el por qué. En el cuarto, nos volamos hacia el cuarto porque el segundo y el tercero tienen una relación. En el cuarto dice que si ese trámite interpuesto por la Constitución para la expedición del acto de mando de la forma nos diga en qué fue quebrantado el acto o qué procedimientos quebrantó esa norma para poder surgir a la luz jurídica. Y como último, nos dice que el actor debe decir el por qué recurre a la Corte. Entonces, para la Corte esto se declara exequible en esta sentencia. Ahora bien, la Corte se pronuncia de manera aún mucho más amplia sobre este pedazo que dice auxiliar obligatorio. Si bien sabemos, en el artículo 4 de la Constitución se establece que esta es norma de normas. Se podría decir que en nuestro país existe una jerarquía de normas y como primera o como base de esta jerarquía tenemos a la Constitución. Después de esto, podemos adentrarnos mucho más en nuestro ordenamiento jurídico y vemos que como fuentes del derecho tenemos las fuentes formales y las fuentes materiales. Las fuentes formales, como bien dice en el artículo 230, vendrían a ser la ley, el contrato y la costumbre. Todo lo que está escrito y lo que para los jueces anteriormente de la Constitución de 1991 vendría a ser de obligatoriedad para cumplir o para dictar sus fallos. En esta explicación de la sentencia nos dice que los principios y valores constitucionales, tanto como la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se encuentran en la cúspide de la pirámide establecidos allí por la misma Corte Constitucional, explicando así que anteriormente estos principios que se entendían como auxiliares pasaron de tener una base legal a tener una base constitucional gracias a la misma Constitución de 1991. Entonces, por ende, si bien es cierto que lo obligatorio es la ley, la jurisprudencia que emana de la Corte Constitucional es la materialización de acuerdo a la economía, realidad social y política del derecho o normas establecidas por la Constitución. Basándonos en el artículo 241, la Corte es quien guarda la integridad y supremacía de la Constitución. Es el medio por el cual se hace valer lo que en la Constitución está establecido. Por lo tanto, no es una fuente auxiliar, sino una fuente obligatoria. Es decir, todos tenemos que tener en cuenta estas normativas ya establecidas, tanto como de la Constitución, y a su vez los principios, valores y jurisprudencia que la misma Corte Constitucional emana. En el artículo 243 de la Carta se consagra la denominada cosa juzgada constitucional. En virtud de la jurisprudencia de esta Corte presenta las siguientes características. Y aquí nos explica la Corte Constitucional por qué su jurisprudencia es tan importante y es obligatoria. Y nos dice que sus características son las siguientes. Como primero, tiene un efecto erga omnes y no simplemente inter partes, es decir, que afecta a todo el mundo después de haber sido
solucionado el problema. Como segundo, tiene por regla general obligar a todos los casos futuros y no solo a los casos concretos. O sea, como anteriormente dije, se debe de tener en cuenta. Como tercero, todas las sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, además de tener expreso y directo fundamento constitucional, que esto ya lo explicamos anteriormente. También tienen que no pueden ser objeto de controversia. Solamente la misma Corte Constitucional puede cambiar su dictamen de un fallo o más adelante solucionar el mismo problema de otra manera. Como quinto, tiene que todos los órganos quedan obligados por el efecto de la cosa juzgada material de las sentencias de la Corte Constitucional a mirar, quedan obligados a ese tipo de solución que da la Corte Constitucional. Entonces, como conclusión, vemos que las sentencias de la Corte Constitucional son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades y los particulares. Aquí vemos entonces cómo se lleva a cabo la materialización de que en Colombia la jurisprudencia es un precedente, el precedente jurisprudencial es una fuente formal del derecho. Y bien, concluyendo con esta sentencia, nos adentramos entonces a la sentencia C-104 de 1993, que tiene como actor a la señora Rocío Mercedes Araújo Oñate, como magistrado oponente al señor Alejandro Martínez Caballero, y tiene una fecha del 11 de marzo de 1993, donde se demanda el artículo 21 del decreto 2004 de 1989 como inconstitucional. La señora Rocío Mercedes Araújo Oñate demanda por inconstitucional fundamentada en la violación del artículo 230, que pues ya las compañeras anteriormente lo mencionaron, y es que los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley por parte de los incisos número 1 y número 2 del artículo, que son los que están aquí enunciados, del decreto 2304 de 1989. Ya que en el artículo 230 se establece que los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley y que la equidad, jurisprudencia, principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Por lo tanto, ninguna decisión judicial puede fundamentarse en ellas, sino en la ley. La señora Rocío afirma que ninguna jurisprudencia es obligatoria. Y bueno, aquí vuelve la Corte a pronunciarse frente a esto y nos hace entonces en esta sentencia un énfasis más grande sobre la unificación de jurisprudencia y cómo se lleva a cabo. Bueno, la Corte inicia su conclusión hablando sobre las fuentes de derecho que anteriormente ya hemos mencionado y nos habla también nuevamente sobre las fuentes materiales y las fuentes formales. Volviendo a repetir que las materiales son los hechos y circunstancias, es decir, la realidad misma que va cambiando mediante la sociedad, va evolucionando, y las fuentes formales que vendrían a ser la ley. En Colombia anteriormente solo se tenía como fuente formal principal del derecho la ley, la Constitución y los decretos. Y se tenía que las otras fuentes solo eran criterios auxiliares. Vuelvo y repito que gracias a la Constitución del 91 se le dio base constitucional a todas estas fuentes auxiliares. Por lo tanto, estas sirven para ilustrar la Constitución en casos dudosos. Es decir, la Corte Constitucional utiliza los principios, los valores y su propia jurisprudencia para aclarar lo que la misma Constitución dejó, se podría decir, como en lagunas o en casos dudosos, para poder pronunciar como si fuera la misma Constitución quien está solucionando dichos casos. Entonces, se puede concluir que es un sistema por el cual el cual se basa en la ley en sentido formal y las fuentes formales auxiliares para evitar lagunas. Entonces, ¿qué fuerza jurídica? En esta sentencia la Corte Constitucional nos habla de qué fuerza jurídica obtiene la jurisprudencia y nos dice que la jurisprudencia ha sido definida como un conjunto de providencias dictadas por los altos tribunales que, desatando casos iguales, decide de forma uniforme. Nos dice que la jurisprudencia administrativa, en este caso porque se
se demanda este decreto, tiene fuerza jurídica secundaria. Esta orienta, auxilia, apoya la decisión de jueces que meramente se basará de manera esencial en la ley. En ningún momento ella sola puede servir como fundamento principal para llegar a fundamentar una decisión, y esto es lo que le aclaran a la señora Rocío. Pero a diferencia de esto, la jurisprudencia de la Corte sí puede llegar a fundamentar una decisión de cualquier juez. O más bien, cambiando las palabras y siendo un poco más concreta, debe de fundamentar obligatoriamente una decisión de un juez. Entonces, esto solo se da con la se puede concluir que esto solo se da con la jurisprudencia constitucional. En esta sentencia también nos hablan sobre la unificación de la jurisprudencia y nos dice que nuestro sistema tiene un orden jerárquico y, como hemos venido haciendo énfasis, se tiene como la cúspide de esta pirámide a la norma principal, que es nuestra Constitución. Seguida de ella, o en esa misma escalafón, se podría decir, se encuentran sus valores, principios, la jurisprudencia que emana la Corte Suprema. Toda norma o precedente judicial que contraríe o salga a la luz jurídica, no estando conforme con lo anteriormente mencionado, o sea, con la Constitución, sus valores, los principios, o con la misma jurisprudencia, podría desaparecer del mundo jurídico, ya que se declararía inconstitucional. En otras palabras, una norma debe reunir una doble exigencia, una exigencia formal y una exigencia material para poder ser aplicada. También en esta sentencia nos hablan de cómo se logra una unidad de jurisprudencia, y la Corte Constitucional nos responde que simplemente se necesita la unificación de jurisprudencia, o sea que de reiteradas veces se falle de una misma manera sobre un caso en concreto, ya ahí se tiene un precedente judicial formal. Se volvería entonces esto una ley para que ya las personas, se podría ver ya esto como una ley para que más adelante los demás jueces tengan esto como una base jurídica, ya sepan cómo fallar frente a determinados casos o casos análogos. ¿Qué busca la unificación de la jurisprudencia? Busca asegurar la efectividad de los derechos y colaborar así en la realización de la justicia material. También busca procurar exactitud, conferir confianza y credibilidad. También busca unificar la interpretación razonable, permitir una estabilidad jurídica, otorgar seguridad jurídica y, además de esto, llenar los vacíos generados por algunas normas. ¿Alguna pregunta hasta ahora, compañeros? Profesor Bren, ¿Sí? ¿alguna pregunta hasta ahora? No, bien explicado, bien claro. Bueno, igual no sé si el resto de compañeros tengan alguna inquietud, alguna duda, algún aporte que hacer. Bueno, ahora continuamos con mi compañera Viviana. Buenos días, compañero, profesor. Continuando con el análisis de la sentencia a continuación, la sentencia C018 de 1993, que tiene como magistrado ponente. Profe, ¿Sí? Disculpe, ¿puedo apagar el micrófono, por favor? Gracias. Que tiene como magistrado ponente al doctor Alejandro Martínez Caballero. La norma acusada es el decreto 2591 de 1991. Entonces, según la sentencia explicar, pues las decisiones de la Corte Constitucional no se limitan a resolver un conflicto en particular, ya que además producen un efecto pedagógico. Esto quiere decir que pretenden instruir, lo cual permite afianzar y arraigar ese papel rector de la Constitución en el arbitraje social y, por supuesto, en la regulación de la vida en comunidad. Se puede decir
que mediante la preselección de unos fallos, por su importancia y carácter paradigmático, pues la jurisprudencia constitucional de derechos fundamentales cumple así una triple función legitimadora, porque primero es marco de referencia para las autoridades y los particulares. Segundo, pues asegura la efectividad de los derechos, principios y deberes consagrados en la Constitución. Y pues tercero, genera ese consenso social, ese acuerdo o asentimiento que pues es indispensable para la convivencia pacífica. Entonces, con base a lo anterior, en la sentencia C-018 de 1993, se acumulan 6 demandas presentadas en acción pública de inconstitucionalidad contra el decreto, como ya lo dije, 2591 de 1991, que es por medio del cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política. Entonces, pues, la Corte Constitucional acumuló, admitió y tramitó las demandas que, bueno, rápidamente les voy a hacer mención de los radicados y de los artículos que se demandaron. Pues ya les dije que fueron 6 demandas, donde se demanda el artículo 40 del decreto en mención, que habla sobre la competencia especial, el artículo 1 que habla sobre el objeto, el artículo 11 que habla sobre la caducidad, el artículo 34 que habla sobre la decisión en sala, el artículo 12 que habla sobre los efectos de la caducidad, el artículo 32 que habla sobre el trámite de impugnación, el artículo 33 que habla sobre la revisión por la Corte Constitucional, el artículo 6 que habla de las causales de improcedencia de la tutela, el artículo 2 que habla de los derechos protegidos por la tutela, y el artículo 8 que habla de la tutela como mecanismo transitorio. Pero es preciso, la Corte Constitucional, para resolver frente a la acumulación de estas demandas, hace un examen de cada artículo. Pero yo considero que es preciso hacer énfasis en el examen del artículo 34 del decreto 2591 de 1991, el cual se tacha igualmente de inconstitucionalidad, pero este se refiere a la unificación de la jurisprudencia de tutela por parte de la Corte Constitucional, pues al sentir de los actores, ello contraría el artículo 230 de la Carta Magna, pues según el cual la jurisprudencia es criterio auxiliar, pero no obligatorio para los jueces. Entonces, la Corte dice al respecto que de conformidad con los artículos 33, 34 y 35 del decreto en mención, falla los asuntos de tutela mediante las diferentes salas de revisión, cada una de ellas encabezada por uno de los magistrados de dicha corporación. Pero ya que existen pues tantas salas de revisión de sentencias de tutela como magistrados de la Corte, no es de extrañar que de un punto concreto del discurso jurídico constitucional no exista unidad de criterios entre una y otra sala de la corporación. Y teniendo en cuenta que la jurisprudencia de la Corte debe ser universal, coherente y consistente con el ánimo de realizar el principio de igualdad material consagrado en el artículo 13 de la Constitución, en virtud del cual se debe conferir igual tratamiento a situaciones similares, así como propiciar un mínimo de certeza en el tráfico jurídico para resolver entonces la falta de unidad que producirían pronunciamientos, como ya lo dije anteriormente, disímiles de las distintas salas de revisión de tutela, es que se ha establecido justamente la norma acusada. Entonces, de allí su pertinencia, de ahí su razonabilidad y, por supuesto, su constitucionalidad, alega la Corte. Entonces, lo anterior adquiere mayores dimensiones si se tiene en cuenta que la revisión de sentencias de tutela por parte de la corporación es eventual. Esto quiere decir que no se revisan todas las sentencias, sino tan solo aquellas que sean seleccionadas por tener un carácter paradigmático, como también lo dije al principio, que contrario a desorientar, pues orienta, educa, y para ello entonces se creó este mecanismo unificador regulado en la norma mencionada. Siguiente sentencia, compañera.
Por otro lado, pues tenemos la sentencia o el análisis de la sentencia C-083 de 1995, donde el magistrado ponente es el doctor Carlos Gaviria Díaz, y es una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 8 de la ley 153 de 1887. Entonces, en esta sentencia, el ciudadano Pablo Antonio Bustos Sánchez, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, solicita a la Corte que declare inexequible el artículo 8 de la ley 153 de 1887, el cual estipula que cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulan casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional. Muy bien, espera un momento, compañera. Disculpa, es que no sé, el profe, o soy yo nada más que escucho como una interferencia allí. Creo que es el profesor, ¿no? Es el profe. Bueno, entonces les decía que continuando con el análisis de la sentencia C-083 de 1995, pues tenemos que el magistrado ponente es el doctor Carlos Gaviria Díaz, y se presenta una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 8 de la ley 153 de 1887. Entonces, en esta sentencia, el ciudadano Pablo Antonio Bustos Sánchez, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, solicita a la Corte que declare inexequible el artículo 8 de la ley 153 de 1887, como les decía, el cual estipula que cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, pues se aplicarán las leyes que regulan casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales del derecho. Entonces, se me olvidó, el ciudadano Pablo Antonio Bustos Sánchez decide demandar por inconstitucionalidad el artículo 8 de la ley que ya les mencioné, por infringir el artículo, porque considera que infringe el artículo 230 de la Constitución. Entonces, el demandante manifiesta que según ese artículo 230 de la Constitución Política, el juez está sometido únicamente al imperio de la ley, y para la interpretación tiene como criterios auxiliares la jurisprudencia, la equidad, los principios generales del derecho y la doctrina. Es por esto que, pues, según él, no se puede acudir a la analogía, a la doctrina constitucional y a las reglas generales del derecho, como lo establece el artículo 8 de la ley 153 de 1883. Ahora bien, en esta sentencia, la Corte fija el concepto de analogía, el concepto de doctrina constitucional y de las reglas generales del derecho. En cuanto al concepto de analogía, pues dice que es la aplicación de la ley a situaciones no contempladas expresamente en ella, pero que solo difieren de las que sí lo están en aspectos jurídicamente irrelevantes, es decir, ajenos a aquellos que expliquen y fundamentan la razón de ser de la norma. Entonces, la consagración positiva de la analogía tiene una justificación en el principio de igualdad, pues teniendo en cuenta que las situaciones iguales deben recibir un trato igual. Esta pues brinda un fundamento para crear derecho, el cual está basado en la misma ley, y es que cuando un juez acude a la analogía, lo que está realmente haciendo es aplicar la ley a una determinada situación. En cuanto a la doctrina constitucional, pues dice que es el criterio de la Corte Constitucional. Entonces se usa como guía, ¿sí?, para aquellos jueces que tienen dudas acerca de la constitucionalidad de alguna ley. Entonces, tener en cuenta la forma en que la Corte ha interpretado las normas para así aplicarla, tiene como propósito, ya lo dijo la compañera anteriormente, mantener la seguridad jurídica. Y por último, las reglas generales del derecho.
las cuales pues representan un resumen del derecho, pues tienen la misma naturaleza jurídica de las normas, porque son de las cuales se extraen. Entonces, no están contenidos explícitamente en el ordenamiento jurídico, pero abstraen parte de su contenido. Básicamente, pues, los problemas jurídicos que surgen de esta sentencia son si la analogía, la doctrina constitucional y las reglas generales del derecho son fuentes autónomas del derecho. Y otro sería que si tiene la analogía, la doctrina constitucional y las reglas generales del derecho, fuerza obligatoria a la luz de la Constitución de 1991. Y esta sentencia es muy importante, ya que trata materias fundamentales en relación a las fuentes, ¿sí? En ella se explica la utilización de los criterios auxiliares, los cuales en observaciones hechas por el magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz en una aclaración de voto, pues solo deben usarse en caso de que las fuentes se agoten. ¿Cómo y bajo qué circunstancias utilizarlos? Como beneficios para los jueces, ya lo dije, en su rol en la obtención de claridad de sus elementos a disposición para fallar. Gracias. Muy bien, Viviana. ¿Ya ustedes terminan ahí? ¿O? Sí, señor. Ok. ¿Ya hay grupos para la siguiente sentencia sobre el mismo tema asignado? No recuerdo. No fue. Juliet, ¿qué sabes de ello? El siguiente grupo es el de Nelson Calderón Oñate y Dana Jiménez Aguirre. O sea, ya ellos tienen el resto de sentencias asignadas, ¿verdad? Sí, señor. Ah, bueno. ¿Y hay grupo ya para las partes de una providencia? No, sí. Profe, es que se le escucha como raro. Digo que si hay grupos ahí prendidos. ¿Perdón? Que si usted tiene dos equipos conectados a la cámara. No, que si hay grupo asignado para el tema de partes de una providencia. Profe, casi no se le escucha. Le escucho hay problemas de conectividad. Que si hay un grupo asignado para el tema de partes de una providencia. Partes de una providencia. Profe, yo nada más tengo aquí los grupos y los primeros tres temas de los grupos que ya empezó a exponer porque el resto de integrantes no se ha reportado con su tema. Por ejemplo, el último grupo, faltan dos grupos, el de Nelson Calderón Oñate con Dana Jiménez, que sería el siguiente de mi compañera Giselle, y el último que es el de John Jairo Cueto Bolaño con Yomaira Ponce, pero ellos están unidos, digamos, porque John Jairo ese día quedó solo y Yomaira le adicionaron la materia, es decir, que ellos no tienen un tema por asignárseles. Ah, bueno, entonces que escojan ahí está. Yo de todos modos les envié al chat los temas. Entonces que ellos vayan coordinando contigo, por favor, para ver qué temas cogen de los que siguen. Y luego ya una vez evacuemos, como el curso es poco, entonces una vez ya todos los compañeros hayan expuesto, entonces volvemos otra vez con los grupos, iniciamos del primero o los que estén interesados en los temas siguientes, ¿sí? ¿Me expliqué? ¿Muy bien? Sí, señor. Bueno, entonces tú coordinas con eso internamente con los compañeros que hacen falta por escoger temas, de los temas que están ya que están en el WhatsApp. Y luego ya una vez todos los compañeros tengan temas asignados, entonces reasignamos temas en la medida que los compañeros deseen para volver otra vez a los grupos que ya expusieron, ¿vale? Sí, señor. Bueno, muy bien. No sé qué inquietudes, qué dudas, qué aportes. Felicitar pues a las compañeras de los dos grupos de hoy. Muy bien por su trabajo de investigación, por su análisis
muy concreto, muy sucinto. Me gustó la forma metodológica en que hicieron las explicaciones de las sentencias, muy claro, a pesar de que son sentencias muy voluminosas, de muchos folios, pues supieron concretar, supieron analizar la consideración muy sucinto en los antecedentes de las mismas, determinar los obiter dicta, la ratio decidendi y la decisión tomada. Entonces, no sé si hay alguna duda, algunos aportes con respecto a estos temas de hoy. Profe, no sé, como por una aclaración corta, y creo que yo lo había dicho también una compañera, cuando nos referimos a doctrina constitucional, se refiere exclusivamente a la doctrina de la misma Corte Constitucional, porque ese es el órgano de cierre exclusivo para ese caso. Sí, correcto. O sea, los demás tribunales no emitirían doctrina. Sí, claro. Cada quien en su jurisdicción, lógicamente, ellos profieren su doctrina probable. Ellos profieren hoy en día a través de lo que se denomina las sentencias de unificación, ¿sí? Tanto el Consejo de Estado como la Corte Suprema pues profieren sus sentencias de unificación, que constituye doctrina probable el caso de la Corte Suprema y sentencia de unificación el caso del Consejo de Estado. Son obligantes, son vinculantes, se constituyen en precedente judicial. Por ende deben ser acatados no solo por los demás jueces de inferior categoría, sino por todas las autoridades en general. Simplemente que, como lo explicaron las compañeras, con base en estas sentencias analizadas, es la Corte Constitucional, en virtud del artículo 241, que como máximo órgano de la intérprete de la Constitución, porque es el órgano que tiene esa función constitucional de velar por la supremacía e integridad de la Constitución. Entonces, el único órgano que puede interpretar la Constitución, que puede darle vida material y alcance a las normas de carácter constitucional, es la Corte Constitucional. Los demás órganos, pues lógicamente deben acatar las interpretaciones, los análisis, los principios que con autoridad emite o profiere la Corte Constitucional, porque es que la Corte Constitucional es la intérprete y analista de la Constitución, y la Constitución es norma de norma, mientras que los otros órganos, tanto el Consejo de Estado en su jurisdicción de lo contencioso como la Corte Suprema en la jurisdicción ordinaria, ellos lo que hacen es interpretar y analizar la ley. Y recordemos que de acuerdo a la pirámide, como comentaba la compañera Giselle, de acuerdo a la pirámide de Kelsen, la Constitución está por encima de la ley. Entonces, los demás órganos interpretan la ley, pero la Corte Constitucional es la que por disposición constitucional es la única encargada de interpretar la Constitución. Entonces, cuando exista una interpretación de una ley por parte del Consejo de Estado, de la Corte Suprema, pero que esa interpretación vulnere o desconozca normas, ¿sí?, o principios de carácter constitucional, pues ahí entra a intervenir la Corte Constitucional, ¿sí?, y mediante una sentencia que constituye precedente, decide o determina sobre esa interpretación que ha hecho el Consejo de Estado o la Corte Suprema, esa norma en concreto al momento de resolver un caso en particular. Prevalece la interpretación constitucional. Correcto, entonces ahí es donde se da ya la interpretación constitucional. ¿Cómo lo hace la Corte Constitucional? Porque contra esas decisiones de las otras altas cortes, pues procede la acción de tutela por presuntas vías de hecho. Entonces, esas acciones de tutela obligatoriamente deben llegar a la eventual revisión por parte de la Corte Constitucional. Entonces, en ese momento es que la Corte Constitucional entra a revisar esas decisiones, tanto de la Corte Suprema como del Consejo de Estado, y determina si realmente las mismas, ¿sí?, se ajustan o no a los principios, parámetros, valores
consagrados en la Constitución. Ese es prácticamente el desarrollo y el análisis. Se podría decir que el precedente judicial establecido por la Corte Constitucional es la misma Constitución hablante. Así lo entendí yo. Eso es, no es que eso es real, esa es la palabra, es la Constitución materialmente, o sea, le da vida a la Constitución, la desarrolla, la reglamenta a través de sus decisiones constitucionales. ¿Sí? Profe, tengo una pregunta fuera de este caso. O sea, que el tema que seguirían, o los dos temas que seguirían, serían el quinto, las partes de la providencia, y el sexto, medio de control de mejores. No, porque faltan unas sentencias por analizar sobre este mismo tema del precedente. Faltan 1, 2, 3, 6, 8 sentencias por analizar. Es el tema siguiente. Y luego las partes de una providencia. Entonces hay que mirar qué compañeros de los que faltan por exponer, si no se les ha asignado esa sentencia, pues que las cojan, que las tomen, son las que están ahí en el chat del grupo, ¿sí? Las sentencias que faltan. Y luego los grupos siguientes cogerían las partes de una providencia, ¿sí? Sí, señor. ¿Sí? Y luego seguimos ya con el análisis de unos medios de controles dentro del reconocimiento del precedente jurisdiccional en lo contencioso administrativo. Pero bueno, ya eso más adelantico, ¿no? Vamos como avanzando, dado que son pocos los compañeros, vamos avanzando. Entonces me interesa que para la clase siguiente, entonces ya haya un grupo que tenga el análisis de las 2, 3, 6, 8 sentencias que hacen falta por analizar sobre el tema del precedente judicial. Y luego otro grupo para el tema de partes de una providencia. ¿Sí? Bueno, sí, señor. Ese grupo que sería el siguiente del señor Calderón, que está aquí presente, y Dana Jiménez. Correcto. Muy bien. Sí, ya sabes que ellos deben continuar con ese análisis de esa sentencia en cuanto al precedente judicial. Bueno, muy bien. ¿Qué otras dudas, inquietudes, aportes sobre los temas de hoy? Profe, en cuanto al parcial, puede estar entendiendo en el grupo. Sí, yo el miércoles, yo le confirmo. Si la universidad no nos corre la fecha de Semana Santa, el parcial iría el próximo martes. Si no las corre, pues no tendríamos problema en hacerlo después de Semana Santa. Pero si la universidad se mantiene en que el plazo para subir las notas al portal son los días de Semana Santa, hacemos el parcial la próxima semana, o sea, el próximo martes. ¿Listo? Bueno, muy bien. Agradecerles a ustedes por haberse conectado, desearles un resto de día muy feliz, que tengan muchas bendiciones, éxito en todas sus actividades académicas y laborales el día de hoy. Gracias por su atención y gracias a los grupos por su trabajo de investigación y explicación. Feliz día, muchas bendiciones para todos. Igual, Igualmente.